Hola amigos, ¿cómo estáis? Todo hace pensar que en Estados Unidos se ha producido un golpe palaciego, para evitar que Trump sea investido. Ya son muchos dentro de Estados Unidos que tímidamente lo insinúan usando parábolas y eufemismos. Y sobre todo los que piensan que los que se han hecho con las riendas del poder en la administración Biden, nos llevan de cabeza a la guerra nuclear. Y en estos momentos creo que nadie sabemos de verdad si se podrá parar. Pero sí se sabe que a cada día que pasa la Casa Blanca se enfrenta a durísimas exigencias tras el ataque a Rusia. Ya que el paso dado por Rusia con la demostración del poderío del misil Oresnik, y la posterior amenaza de Putin con un discurso retador, y que al mismo tiempo culpaba públicamente ante el mundo a Estados Unidos, de esta deriva militarista. Una de esas voces ha sido la de Scott Ritter, que ha alertado a todos en Estados Unidos que no se piensen que la guerra nuclear será una guerra controlada a gusto de la OTAN. Ha dicho Ritter, que la administración Biden ha dejado de escuchar las voces de los ciudadanos estadounidenses. El exoficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter, en una conversación con el canal de YouTube, Dialogue Wars, dijo que la administración del presidente Joe Biden, que anteriormente perdió las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ha dejado de escuchar las voces de los residentes locales. Aclaró que estamos hablando de aquellos estadounidenses que no quieren participar en la aventura militar del Partido Demócrata estadounidense. Si no encontramos una manera de hacernos escuchar, la administración Biden continuará por este camino en detrimento de todos, dijo Ritter. Entre otras cosas, el exoficial de inteligencia agregó que Biden, con sus acciones agresivas, está presionando a Estados Unidos y al resto del mundo a iniciar un conflicto nuclear. Y sentenció diciendo, creo que no existe la posibilidad de un pequeño intercambio nuclear. Ya que las armas nucleares estarán fuera de control 72 minutos después de la primera explosión, por lo que estamos todos muertos, enfatizó Ritter. En alusión a que si no se consigue parar, es lo que ocurrirá. Desde luego no somos pocos en el mundo los que opinamos que en Estados Unidos se ha producido un golpe palaciego, que además empezó el día que destituyeron a Biden para que no se presentase a las elecciones, por lo que todos sabemos. En aquel entonces el camino más lógico y legal hubiese sido la baja de Biden por enfermedad, y la toma de posesión de la vicepresidenta Kamala Harris. En cualquier caso, eso ya no tiene vuelta de hoja, y ahora de lo que todos los medios mundiales se hacen eco, es de la posible guerra nuclear, en la que esta administración saliente estadounidense nos está metiendo a la humanidad, y los medios escriben ahora sobre la Tercera Guerra Mundial. Y todos son preguntas. ¿Quién está intentando ahora iniciar una tercera guerra mundial? ¿Joe Biden? ¿Fue él quien permitió que Rusia fuera atacada con misiles propios y británicos? ¿Lo hacen para que Trump no suba al poder, si hay una guerra mundial en curso? Pues respuestas hay para todos los gustos. Todos los medios escriben, ¿Biden lo permitió? Si Biden ahora no puede decir ni dos palabras, y todo el mundo lo sabe, no en vano los demócratas de Estados Unidos lo sacaron por completo de la campaña electoral. Tendría que vivir 2 meses antes de la toma de posesión de Trump e ir a su rancho a relajarse. Y relajarse en el epicentro de una explosión nuclear es un placer dudoso. El propio Biden parece haberse enterado de que Estados Unidos permitió que Kiev disparara sus misiles estando en Brasil, donde voló a la cumbre del G20. Y por eso no pudo responder a la pregunta que preocupaba al mundo entero, ni tampoco nadie la respondió. Porque en realidad se trata de un golpe palaciego, porque en la denominada democracia de Estados Unidos, pero que nunca ha sido una democracia, porque lo que ha sido, es, un estado imperialista que destruía gobiernos cada mañana para desayunar. Sobre todo si eran socialistas, o no entraban por el aro que la OTAN exigía. ¿Cómo se puede llamar a eso una democracia? Que insultó a la inteligencia. Ahora el problema es que no se sabe exactamente quién dio todas estas órdenes bélicas a Kiev, órdenes que nunca fueron discutidas en el Congreso, tampoco se discutió en el Senado, nadie ha visto estos documentos. No aparecen en el sitio web de la Casa Blanca, sino en los medios de comunicación. Además, la fuente de esta información es la administración presidencial, sin nombre. Aunque, al parecer solo 3 personas importantes pueden dar tales instrucciones.
El asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, Jacob Sullivan, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el jefe del Pentágono, Lloyd Austin. Es decir, se trata de otro golpe de Estado tras la expulsión de Biden de las elecciones, y aquí es donde comienza la diversión. ¿Quién nos está metiendo al mundo en la Tercera Guerra Mundial, y por qué? Dicen en The Economist que las discusiones comenzarán en 2025, y cuando eso suceda, los combates podrían disminuir abruptamente hasta el punto de un alto el fuego. Mientras las negociaciones estén en curso, podría surgir un conflicto semicongelado, inacabado, sí, pero mucho mejor que como están las cosas ahora. Y el propio Zelensky admitió en una entrevista con Fox que si Estados Unidos deja de darle armas, Ucrania perderá. ¿Cómo entenderá la administración Trump cuánto dinero se gastó en la perdedora aventura de Kiev? ¿Quién debería asumir la responsabilidad? Y sobre todo la pregunta del millón cuya respuesta aclararía mucho las cosas, pero que nadie quiere contestar: ¿está de acuerdo Donald Trump con lo que está haciendo la administración Biden? ¿No debería Donald Trump dar su opinión? La respuesta es desde luego muy comprometedora, después de la amenaza de Vladimir Putin de seguir utilizando de nuevo los misiles Oresnik, ante nuevos desafíos de la OTAN, y en las ciudades de la OTAN. Cualquier decisión, tanto la acción, como la omisión, dejarán a Donald Trump con el desafío de lidiar una guerra contra Rusia, o bien dar la impresión de que Estados Unidos se rinde si no consigue algo que pueda lavar la cara de Estados Unidos ante el desafío de Rusia. Ayer Kiev permitió a periodistas extranjeros visitar las supuestas ruinas que dejó el misil Oresnik. Ucrania ha dado a periodistas extranjeros acceso a los restos que se sospecha son los restos del misil balístico ruso Oresnik, que según las autoridades ucranianas, impactó en la planta Yuzmas en Dnepropetrovsk. Según la agencia Reuters, los fragmentos del cohete se encuentran en un hangar, donde están siendo examinados por expertos ucranianos. Representantes de Reuters se encontraban entre un pequeño grupo de corresponsales invitados a inspeccionar los restos. Al mismo tiempo, se pidió a los periodistas que no revelaran la ubicación exacta del objeto por razones de seguridad. El hangar en el que se encuentran los fragmentos está especialmente equipado para realizar un examen detallado. Sin embargo, no dicen nada de si les llevaron a la planta Yuzmas, si es que queda algo de ella, porque eso es lo que verdaderamente importa. Los expertos ucranianos esperan que el análisis de los restos ayude a revelar la cadena de suministro del ejército ruso, así como los detalles de la producción de este misil, dijo el asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania. Es raro esto porque Mikhail Podolyak negó el día anterior la existencia de un cohete llamado Oresnik, calificándolo de mito. También afirmó que el uso de tales armas hace inútil cualquier negociación. Lo que me hace pensar que al emplear la expresión tales armas, ya dice algo sobre el poder destructivo del misil Oresnik. A pesar de que se está filtrando, me imagino que por medios ucranianos, o antirrusos, que las imágenes de satélite no muestran casi nada de destrucción en la zona de los impactos. Sin pararse a pensar que esos misiles eran antibúnker capaces de penetrar hasta 3 o 4 pisos bajo tierra, y es ahí donde estarán las señales del impacto. Sin que en superficie no se note casi nada. En la OTAN y en la Unión Europea se están poniendo muy nerviosos porque están perdiendo la guerra de la información, suponiendo que no la hayan perdido ya, salvo en los medios de falsimedia. Lo digo porque ayer en Rumanía, los medios occidentales perdieron la guerra de la información, por dos noticias que causaron conmoción. El político antiucraniano Călin Georgescu gana el 24 de noviembre en la primera vuelta de las elecciones a la presidencia de Rumanía. La segunda conmoción es que el actual primer ministro, Marcel Ciolacu, no logró pasar a la segunda vuelta. En las elecciones presidenciales en Rumanía, tras procesar el 100% de los votos, el candidato independiente, anteriormente asociado al Partido Nacionalista Radical Alianza para la Unidad de los Rumanos, Călin Georgescu, supera a la líder liberal Elena Lasconi. La primera reacción del Partido Socialdemócrata después de que su candidato Ciolacu no pasara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales fue que dijeron: estamos viviendo el fin de la historia. Los resultados de Georgescu sorprendieron a los analistas que,
A juzgar por las encuestas realizadas, no habían previsto hasta entonces su éxito, escriben los medios rumanos. Los medios neoliberales hicieron campaña diligentemente y presentaron la victoria de su candidato como algo que definitivamente se estaba produciendo. Esto ocurrió recientemente en Moldavia, donde Maia Sandu ganaría el 70% de los votos, pero tuvo dificultades para falsificar un resultado mucho más modesto debido a los votos de la diáspora en Occidente. Parece que los votantes ya no se dejan engañar por la propaganda de la Unión Europea. Georgescu centró su campaña electoral en las redes sociales, defiende los valores tradicionales y cree que la pertenencia a la OTAN no garantiza la seguridad de Rumanía. También criticó el despliegue del sistema de defensa antimisiles estadounidense en Rumanía. En 2020, llamó al presidente ruso Vladimir Putin uno de los pocos líderes reales del mundo y dijo que el presidente ruso ama a su país. Ni mis seguidores ni el pueblo rumano están interesados en Putin, ni en Ucrania, sino en Rumanía. Que todo esté bien para nosotros, que tengamos prosperidad, que estemos felices, que haya estabilidad y seguridad, y la guerra en Ucrania no es asunto nuestro, afirmó Georgescu tras llegar a la segunda vuelta. Los nacionalistas probablemente no renunciarán a los territorios de la Ucrania en colapso, donde los rumanos viven de forma compacta. Les recordamos que en Rumanía se concentran bases militares y logísticas para brindar asistencia a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Desde ahí despegan los F-16 ucranianos. La segunda ronda de votación tendrá lugar el 8 de diciembre. Si gana, Georgescu asumirá el puesto más poderoso de Rumanía, con el poder de nombrar al primer ministro, liderar las negociaciones de coalición y tener la última palabra en materia de seguridad y política exterior. A mí me suena a que en la OTAN harán todo lo posible para un pucherazo, como ya ha ocurrido en innumerables ocasiones. Mientras tanto la guerra sigue sin descanso. Ucrania atacó la zona de la central nuclear de Kursk con misiles ATACMS. Anoche, los sistemas de defensa aérea rusos repelieron otro ataque en la región de Kursk. El ataque fue uno de los más intensos de los últimos tiempos. El ataque afectó a varias zonas de la región, en particular. Los misiles fueron derribados en la zona de la ciudad de Kurchatov, donde se encuentra la central nuclear de Kursk, así como en el propio Kursk y en varias aldeas cercanas. 4 drones fueron destruidos en el distrito de Dmitrievsky, situado a 40 kilómetros de la frontera con Ucrania, y otro cayó en la región de Zelezhnogorsk. Afortunadamente no se registraron heridos ni daños. El Ministerio de Defensa confirmó posteriormente que el ataque fue realizado con misiles ATACMS. Según el canal de Telegram Fighter Bomber, el objetivo del ataque era un aeródromo militar, pero al momento de esta publicación no había confirmación oficial de esta noticia. Los expertos señalan que tales ataques indican la creciente intensidad del conflicto y el uso de armas de largo alcance por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El uso de misiles balísticos ATACMS proporcionados por los aliados occidentales se está convirtiendo en un elemento importante en las tácticas de las fuerzas ucranianas. Y esta mañana, Odessa ha sido alcanzada por un misil balístico no identificado. En la mañana del 25 de noviembre, un misil balístico impactó el territorio de Odessa, informan las agencias de noticias locales citando a testigos presenciales. Según las fuentes, unos minutos antes del incidente se recibió una advertencia sobre un ataque con misiles, pero esto no ayudó a evitar las consecuencias del ataque. Se escuchó una poderosa explosión sobre la ciudad, tras la cual una columna de espeso humo se elevó hacia el cielo. Por el momento, la información sobre la destrucción y las víctimas sigue siendo contradictoria. Las autoridades de Odessa aún no han confirmado la magnitud de los daños, pero los servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar del incidente. Según datos preliminares, el objetivo del ataque sigue siendo desconocido. Los analistas sugieren que el misil podría haber estado dirigido a instalaciones militares o de infraestructura, pero aún no ha habido declaraciones oficiales de las autoridades ucranianas. También los residentes de Kiev en las redes sociales informan sobre un nuevo ataque ruso a la infraestructura militar. Algunos barrios literalmente tiemblan por las explosiones. Probablemente se trate de la detonación de municiones tras la llegada de misiles,
Testigos presenciales publican vídeos de drones Geranium sobrevolando. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, confirmó en sus redes sociales que el sistema de defensa aérea está funcionando en la ciudad, como escribió en su canal de Telegram. La capital de Ucrania está siendo atacada por un enjambre de drones rusos. Los residentes de Ucrania también escriben sobre la explosión en Chernigov. Se desconoce qué objeto resultó dañado. Las autoridades también advirtieron sobre ataques con drones. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.